¿Crees que el conflicto es inherente al ser humano? ¿O, por el contrario, consideras que el conflicto forma parte de un pasado salvaje y bárbaro que algún día superaremos o olvidaremos? Hay grandes conflictos en nuestro pasado que dejaron una huella física que los arqueólogos pueden rescatar. Y, hasta cierto punto, es fácil seguir la pista de diversas guerras a lo largo de la historia. Este conflicto material se puede abordar de una forma clara, tangible. Pero, ¿qué sucede con el conflicto espiritual? ¿Tiene los mismos detonantes o los mismos resortes? En respuesta a esta compleja cuestión, se acuñó en la Grecia antigua el concepto de fármakon, que trataba de resolver la tensión entre la violencia tangible y la representativa. Pero no adelantemos acontecimientos. En el episodio de hoy, reflexionaremos sobre los conflictos pasados y presentes y sobre cómo nuestra especie se relaciona con los mismos o los gestiona. Y para ello, contaremos con las particulares y privilegiadas visiones de un arqueólogo especializado en el campo militar y un actor y director. Ellos son Jaume Noguera e Iñaki Mur. Bienvenidos a Desenterrando el Pasado, el podcast de Fundación Palarc y National Geographic, donde se habla de arqueología, paleontología y mucho más. Así que hablemos sobre conflictos y gestión de la violencia, que son así poco grande. Yo siempre me gusta empezar, dándonos las gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Hoy estamos en Casa Costa, que nos ha prestado muy amablemente su espacio, y vamos a hablar sobre esto, sobre conflictos, sobre gestión de la violencia. Y me gustaría primero que os presentarais, en base a las preguntas de quiénes sois, a qué os dedicáis y si recordáis una anécdota de vuestra infancia que os de alguna forma os impeliera o os condujera a dedicaros a lo que os dedicáis. Pues soy Jaume Noguera. Me gusta decir que soy arqueólogo y que ha encontrado su manera de vivir de la arqueología siendo profesor universitario, más que soy profesor universitario que enseño arqueología. Yo tengo un recuerdo de mi infancia de que a mi abuelo le gustaba mucho la historia y tenía una colección que seguro que no la conocéis, se llamaba Historia y Vida. Historia y Vida. Sí, era muy reaccionaria, ahora la miras y es, bueno, claro, de la época del franquismo. Pero bueno, fue la manera de leer muchísima historia contemporánea sobre todo. Y bueno, siempre me ha quedado esa cosa ahí guardada, ¿no? Pues yo soy Iñaki Mur, soy actor, director y comunicador, aunque siento un poco de síndrome del impostor cuando digo que soy tantas cosas, pero bueno, espero todas que se vaya pasando con la edad. Y yo creo que lo que me llevó a dedicarme a lo que me dedico fue que los viernes por la noche en mi casa se veía una película de cine clásico con mi padre. Tiene una colección, hablando de colecciones de estas que venían por fascículos, era una colección de VHS de grandes clásicos del cine y fue mi primer vínculo con el mundo del cine. Y una obsesión, se convirtió en una obsesión y creo que eso me llevó a querer hacer teatro y luego cuando me apunté a clases de teatro vi que eso era lo que quería hacer. O sea, estaba ahí también, ¿no? Sí. Vale, entonces, más que a los abuelos, a lo mejor le debemos esto a las colecciones. A las colecciones. Por favor, desde aquí os pido que sigamos haciendo colecciones de conocimientos, por favor. Ese ánimo, ¿no?, de museístico. Bien. Y la pregunta, nada capciosa, no os preocupéis, sobre la temática de hoy es: ¿cuándo ha sido tu último conflicto? Podéis definir lo que queráis como conflicto. Aquí ya... El conflicto es un término muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Pues el último conflicto con mis 2 hijos preadolescentes. Ahí hay mucho de eso, ¿no? Que hay un conflicto sostenido y de baja intensidad, o a veces en alguna punta, pero bueno, es una cuestión de saber, bueno, mantener un diálogo y de intentar evitarlo, que vaya más. Bueno, un poco ya entraremos en ese tema, un ¿no? poco en lo que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cómo gestionamos, ¿no? ¿Cómo lidiamos con el conflicto? En mi caso, creo que hace
20 minutos. ¿Qué has hecho? Yo soy en general una Antes de venir persona aquí. bastante conflictuada conmigo mismo y creo que los mayores conflictos son los que tengo conmigo mismo. Porque me come mucho la cabeza y tengo muchas contradicciones con mis valores y de qué modo me contradigo constantemente pues formando parte de un sistema como el que vivo, ¿sabes? Como yo me identifico con ideología de izquierdas, entonces tengo muchas cosas en mi día a día que son muy neoliberales, entonces eso me conflictúa muchísimo, ¿sabes? Creo que mi mayor conflicto soy yo mismo, mi contradicción. Está bien, él tiene el Bienvenido al entretenimiento en club. casa. ¿Se cura? No lo sé. No, ni con la edad. No. Yo creo que eso es así. Y de hecho creo que a lo mejor tiene algo que ver con a qué nos dedicamos, ¿eh? Sí, seguramente. Bien, Jaume, háblame de tu proyecto Guerra y conflicto en el nordeste de la península ibérica en época romana republicana. ¿Cómo y con qué objetivos nace? Nace cuando acabé la tesis, que la tesis doctoral era sobre... Yo realmente de formación, y continúo siéndolo, soy un arqueólogo protohistoriador, o sea, que se dedica al estudio del mundo ibérico, del siglo VI al siglo I a.C. Todas las comunidades, digamos, indígenas que vivían en época prerromana, sobre todo. Los íberos. Los íberos. Y de hecho, estamos ahora mismo tengo... Los compañeros del equipo están en Ullastret, en el Puig de Sant Andreu. Sí. Acaban el domingo. El domingo tengo que ir A ver qué ha pasado. no, me informan continuamente, me gustaría estar más tiempo, pero cada vez... Lo de los hijos preadolescentes algo tendrá que ver, ¿no? Tal vez. Los hijos y la gestión, que, bueno, que alguien tiene que estar ahí todo el rato. Cosas de palacio. Bien. Y cuando acabé la tesis, en el mismo desarrollo de la tesis, cuando vas a visitar museos, colecciones, etc., encontré una serie de materiales que no encajaban con lo que era el mundo ibérico. Era una cosa diferente, totalmente diferente. Por ejemplo, conjuntos de monedas, de materiales bélicos, etc., que estaban depositados en museos, y entonces empecé por ahí. Cuando acabé la tesis, que en un principio parece que sea... Bueno, un objetivo en sí mismo, pero al final se convierte en una rémora porque es tanto tiempo al final. Es mucho tiempo una tesis. Sí, al final cuando la acabas es... Y entonces te puedes dedicar a otras cosas. Entonces a partir de ahí es cuando empecé a tirar un hilo y el hilo se ha hecho bastante importante. Bastante grueso, ¿no? Sí, Bastante sí. bien. Luego pasaremos a cuál era. Que he ido encontrando ese hilo. Iñaki, ¿cómo y cuándo decides que vas a dedicarte profesionalmente al mundo de la interpretación? Creo que mi respuesta es mucho más mundana que la suya. Todas las La mía respuestas fue son que yo mundanas. cuando acabé la primaria saqué muy buenas notas y mis padres me dijeron, ¿quieres hacer teatro? Pues te apuntamos como premio a estas escuelas de teatro. Y al estar rodeado de gente los viernes por la tarde que quería hacer eso profesionalmente, me di cuenta que a mí también me apetecía. O sea, creo que fue un poco por imitación, ¿sabes? El estar rodeado de gente que lo deseaba, pensé, pero es posible como desear algo que te genera tanto gozo como Y vía querer profesional. dedicarte a ello. Exacto. Y creo que fue un poco de forma inconsciente. ¿Y cuándo se materializó en profesional, digamos? ¿Cómo fue tus inicios? O sea, yo empecé a hacer cosas bastante chiquitín, como con 13 años, siempre que pudiera combinarlo con el cole. Y sí que llegó el momento que mis padres querían que estudiara una carrera y me decían un plan B es importante, el plan B. ¿No? Sí. Y ahí mi hermana me ayudó y les dijo a mis padres en plan, oye, se quiere formar, nos dice que quiere vivir del momio, quiere formarse en su plan A, ¿por qué tiene que hacer algo, una formación plan B si vosotros no lo habéis hecho? Os pide formarse lo que le gusta. Y dijeron, pues también tienes razón, vamos a probar. Y pues empecé a formarme profesionalmente, iba haciendo castings y creo que contigo, de hecho, Candela, fue como la primera vez, ¿sabes? Como los 20 Sí. y pocos que se empezaron a encadenar proyectos ya de forma un poco más sostenida. Aunque nos pagaban fatal, que es algo que también hemos hablado. Ese melón es un buen conflicto. Si me permites, Por favor. la arqueología tiene mucho en común en el sentido de la poca capacidad de absorber la cantidad de personas que le interesa. Por ejemplo, formamos muchos arqueólogos. Cada año salen unos 40 de la Universidad de Barcelona, pero después viene la autónoma. No hay espacio para todos. No hay para todos, pero realmente es una carrera en el sentido un poco... Ahora, no tengo Vocacional. vocacional. Absolutamente Exacto. vocacional. Romántica también, dirías. Romántica, sí. absolutamente. Y entonces... Y muy humana, si me permitís. Sí. Muy humana, desde prismas diferentes trata de abordar una cosa que a mí me parece muy afín, una parte muy esencial de la humanidad. Ha habido periodos en que es la dinámica que tú comentas, ¿no? De que, bueno, estudia alguna cosa que puedas trabajar Claro. y ganar dinero.
que te permita ser solvente. Pero yo creo que a raíz de crisis económicas, de COVID, la gente ha dicho, oye, ¿sabes qué? Voy a estudiar lo que me gusta. Ya. Y ya está. Y luego ya veré. Luego ya veremos. Si no hay dinero para nadie, Sí. pues yo qué sé, al menos estaré haciendo algo que me Sí. gusta. Y ahora estamos en esa situación. A mí hay algo muy interesante del mundo de la historia, la arqueología, la antropología, que es el entender el pasado para entender el presente y poder construir un futuro, ¿sabes? Y creo que en ese sentido, para mí, el mundo de la cultura no deja de ser comunicar historias, ¿sabes? Storytelling. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? El ser un reflejo de algo para generar referentes, para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ahora sí, Jaume, vamos a ese hilo grueso que fuiste tirando, ¿no? ¿Cuáles fueron los hallazgos que fuiste haciendo en este proyecto? ¿Qué fuiste encontrando? Bueno, más que hablar de cosas y hallazgos, porque hoy en día la arqueología, digamos, basada en objetos, ya Materialidad. está totalmente desfasada, sino que lo que se estudia más bien son procesos, cómo ha cambiado el comportamiento humano, etc. Más que objetos que, bueno, estamos hablando de monedas o armamento, cosas de este tipo. Pero, por ejemplo, una cosa que es interesante es que hemos localizado asentamientos militares que son invisibles, porque tú puedes pasar 100 veces por encima y no los ves. Claro, es una ocupación muy eventual. Muy particular, pueden estar claro. un día, 2 días, una semana, y entonces solo encuentras lo que han perdido, abandonado. Los accidentes, tal vez. Sí, ¿no? entonces otra cosa es un campo de batalla, pero Eso te iba a decir, igualmente, ¿cómo funciona? igualmente funciona igual. No encuentras una coraza entera, un casco, eso se ve y todo el mundo lo aprovecha. Antiguamente, y hoy en día también, cuando hay una batalla, pues el que vence se lo lleva todo. Los cuerpos quedaban desnudos, expuestos ahí hasta que se pudrieran, pero todo lo que era aprovechable se aprovechaba. Entonces lo que encontramos todo eso son objetos muy pequeños. Fíbulas para coger la ropa, hebillas de cinturón, glandes de plomo, proyectiles de plomo para lanzarlos con onda, monedas que llevaban en el bolsillo. Claro, materialidades muy Sí. aparentemente... Entonces eso no deja ninguna huella, no construían con muros para un día, para 2 días, todo eran estructuras de tela o de madera. de barro, de madera, curioso. entonces no queda nada. Y entonces, ¿cuáles son los hallazgos, digamos, no materiales, o sea, un poco conceptuales de este? Por de este ejemplo, hemos proyecto? hallado 2 asentamientos militares cartagineses, de época de cuando Aníbal pasó por aquí. Sí, de la Segunda Púnica. Sí, de la Segunda Guerra Púnica, exacto. Uno En la que zona es de Murcia. Sí, en Murcia hacen una gran celebración, en Cartagena, claro, la gran fundación de Asdrúbal, del hermano de Aníbal. Pues uno está en un paso del río, es un paso del río seguramente, del río Ebro, pues seguramente pasaron, estuvieron un día, 2, 3, lo que fuera, y después siguieron el camino, pero hemos hallado pues puntas de flecha, monedas de bronce, que solo se pueden explicar porque pasaron por ahí cartagineses, porque claro, en un contexto de mundo ibérico, que encuentres en un campo que no hay un yacimiento ibérico, que no hay nada, sino una extensión de hectáreas y hectáreas que vas prospectando y vas encontrando que una moneda aquí, una punta de flecha allá, Claro. que al final a lo mejor tienes 30 o 40, pero una dispersión que hace kilómetros cuadrados. O sea, es un tipo de yacimiento muy particular. Muy particular, que Curioso. cuesta mucho de localizar y que no tiene, desde el punto de vista patrimonial no se puede hacer nada, es restos materiales dispersos y ya está. Te sirven para para construir, ¿no?, caminos, tal vez. Seguramente otro en torno a la localidad de Valls, en el Alcam actualmente, que se ha visto en cierta manera confirmado, porque ahora estamos excavando en el asentamiento ibérico que hay al lado de ese posible campamento cartaginés, y excavando 2 de esas casas, que más que casas son almacenes, hemos encontrado toda la casa quemada por un incendio brutal, todas las paredes que eran de arcilla, pues con la temperatura, la arcilla del adobe ha quedado como una piedra. Está todo el adobe entero caído, ¡pum! Y el techo también, que era de arcilla, de madera, pues todo caído, de manera que ha sellado todo lo que había debajo. Mano. Y entre los restos de objetos, etc., en el techo hemos encontrado también proyectiles de piedra entre 1 kilo y 11 kilos, con una forma determinada, que son proyectiles de balista, bueno, de
O sea, que lanzadores de ahí piedras. hubo una batalla Sí, sí. en cuestión. Sí, sí. Ostras. Seguramente vinculada con un asentamiento cartaginés a partir de puntas de flecha, monedas que hay en el Entre exterior. romanos y cartagineses, podemos Más decir. bien parece que los cartagineses destruyeron el asentamiento romano. El Ah. asentamiento ibérico, perdón. Vale. Mira, ya que vamos, pues pasando Bueno, por aquí. ya lo dicen las fuentes de Polibio, Tito Livio. Trabajamos no solo con restos materiales, ¿no? Que es la arqueología, sino que yo me considero historiador, no soy arqueólogo solo, sino que un arqueólogo utiliza Fuentes, no solo materiales y fuentes. no solo pero básicamente utiliza restos materiales. Pero también hacemos uso, ya que está, evidentemente, de las fuentes. Iñaki, tú compaginas actualmente tu carrera de actor, como tú has dicho, con director y presentador, ¿no? En este caso. Comunicador, diría yo. Comunicador, Sí, ¿no? exacto, me gusta. Con comunicador me gusta más, es verdad. En la faceta de directora acabas de dirigir tu primer corto, Bye Bye Boy, y además también diriges tu propio podcast, tu propio programa que se llama Dentro, que ahí también hay mucho de conflicto, ¿no? También entras mucho en el juego de cómo entrevistar a alguien para sacar la chicha. Sí, en el caso del podcast es que creo que soy un prudente. ¿Oh? O sea, soy bastante imprudente y siendo imprudente se consiguen cosas de repente. Porque como no tienes miedo... A ver, por partes. Como dijo Jack ¿Cómo he el acabado Destripador? haciendo tantas cosas? Creo que yo llegó un momento en mi vida que sentí que era capaz de hacer mucho más con mi cerebro de lo que la industria del entretenimiento me permitía. Porque al final, como actor, no dejas de ser un instrumento al que acuden cuando te necesitan. Eres un cacho de carne. Carne de cañón. Exacto. Y te usan un poco como quieren. Ajá. Y a mí el esperar pasivamente a que suene el teléfono para que me llamen no tiene mucho que ver con mi forma de ser. Siempre me ha gustado como arrancar cosas, como producir. Soy muy imaginativo y muy creativo. Y llegó un momento que pensé, voy a dejar de decirme a mí mismo que no soy capaz de hacerlo, voy a demostrarme si soy capaz o no. Un ejemplo de conflicto entre Iñaki e Iñaki. Exacto. Yo soy mi conflicto. Y de repente vi que me hacía súper feliz contar historias desde otros puntos de vista. Y al final la radio es contar historias desde un punto de vista más, quizá más de debate, más conversacional, más de estudiar a personajes que tienen trayectorias distintas a la mía y entender muchas cosas de quién soy a raíz de charlar con otras personas. Y la dirección de cine y el escribir es que es como todo lo que me gusta del mundo de la cultura en un solo proceso artístico. Que son procesos como muy largos, muy depurados, de mucha introspección y de creación colectiva. Me gusta mucho trabajar en equipo. Y que de repente he visto que estoy disfrutando mucho y que me sacia mucho creativamente. Y creo que también que con el tiempo me he ido quitando miedos. Tenía muchos miedos a mostrarme tal y como soy, a eso me va a cerrar puertas. Es importante irse encontrando también con uno mismo, ¿no? Ir desgranando las facciones, las capas de uno mismo hasta ir encontrando lo que uno quiere. Sí. Luego volveré con esto porque voy a preguntar más sobre lo de dirección. Perfecto. Es lo que tenía. Pero aprovechando esto de las capas, ¿cómo te desgranas tú como historiador hasta llegar a decidir, voy a dedicarme a hacer esta investigación sobre lo militar, sobre un concepto tan concreto? ¿Cómo te dedicas a esto? La verdad es que era un objeto de estudio bastante poco desarrollado en los últimos años. Muy ¿Sí? poco, sí. Porque, bueno, hablo un poco con perspectiva histórica de un cierto tiempo, de 100 años atrás, digamos. Porque sí que en el siglo XIX estaba muy en boga el mundo militar, ¿no? Porque era todo lo que eran grandes batallas, grandes personajes, era el objetivo de la historia. El pueblo raso, la gente corriente, no aparecía. Ahora ha cambiado eso. Ahora es la microhistoria, la historia desde abajo, etc. Y después, eso duró, mira, hasta la Primera Guerra Mundial. Pero claro, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, hizo que la sociedad hizo que la sociedad se tirara hacia atrás. El interés a todo lo que fuera militar cayó en picado. Incluso, yo diría hasta periodo de los años 70, la guerra del Vietnam también hizo mucho, todo aquel movimiento social reivindicativo, pues había quedado todo apartado. Pero a partir de los años 80, 90 empezó a reivindicarse, bueno, es que el conflicto forma parte del ser humano, no, nos guste o no, siempre ha habido conflicto. Otra cosa es cómo
lo gestionamos. O cómo lo abordamos también Sí, históricamente, ¿no? ¿eh? Supongo que... Y entonces ahora sí que ha habido una cierta recuperación, no a la manera decimonónica del siglo XIX. Esto es lo que me interesa. ¿Cómo es ahora cómo se aborda ahora? Supongo que muy diferente a esto Muy que explicabas. diferente, más bien de, por ejemplo... Con mucha diplomacia también, ¿no? La diplomacia tiene un... Sí, diplomacia o vinculado con la cultura de la paz incluso. O sea, Esta era una de mis preguntas también. ¿Se puede estudiar el conflicto o lo militar y ser pacifista? Ser yo quiero creer que sí, antibélico. porque Creo que yo me considero pacifista. Bueno, o pacifista, o que no me gustan las guerras. Ujú, Otra cosa es que me puede, más que gustar, interesar. ujú. Estudiar todo aquello bélico militar. Pero no creo que una persona que le guste hacer coleccionismo de objetos o... Puede haber imágenes determinadas por la tele de hoy en día que desgraciadamente ves lo que es una guerra realmente, las consecuencias. Que nos estamos acostumbrando a ver determinadas cosas de una manera que nos está haciendo totalmente insensibles. Insensibles, ¿eh? Nos estamos acostumbrando a frivolizar Sí, sí. mucho la guerra. Y eso lo pagaremos, yo creo. Un futuro, Si no lo estamos pagando ya. un futuro medio o lejano, no lo sé. No me gusta hacer profecías ni ucronías, pero ¿Por qué? no. ¿Por qué interesa lo militar, tú crees? Desde a ti, ¿qué te interesa? Y me gustaría luego también preguntártelo desde ti, que ¿Por qué creo que no interesa? estás. Bueno, en mi Prácticamente. familia política hay muchos militares. ¡Opa! Sí, murcianos, de hecho. ¿Dónde has ido a parar, querido? Pues mira, estoy aprendiendo mucho, la verdad, porque yo ahora sigo siendo, evidentemente, una persona como súper antibélico y todo lo que tenía que ver con el ejército no entendía, me generaba mucho rechazo. Creo que aquí en Cataluña hay un fuerte rechazo a todo lo que tiene que ver con el ejército y fuerzas armadas. Y a raíz de preguntar y entender de dónde viene esa inquietud para formar parte del ejército, qué es lo que hacen realmente, porque no es lo mismo formar parte del ejército en Estados Unidos que en España. Y también he visto que hay mucha gente que lo vive como un servicio al Estado, como si fueran funcionarios, Ujú. ¿sabes? De algo que consideran que tiene que formar parte de una estructura de Estado. Y muchas de las misiones tienen que ver con pues, Hay cosas- mucha misión humanitaria. misión también. humanitaria, diplomacia. No sé, es un tema que también es un melón Es que un yo tampoco melonazo. domino mucho como para. Es un entrar- melonazo que en el fondo dices, bueno, sí, cada estado tiene que tener su ejército, ya es una posición respecto al conflicto. Como sociedades tenemos una posición determinada. Si cada estado tiene que tener siempre su ejército, nos estamos planteando algo ya de base. O sea, ya somos, no, ya presuponemos Sí, sí. que podemos entrar en conflicto fácilmente. Solo hay que ver el siglo pasado para saber que sí, es obvio que podemos entrar en conflicto muy tocho y muy grande, Sí, muy que rápido. también hay muchas maneras de participar en un conflicto. Eso es otra. No solo yendo con pistolas a invadir un país, sino también quién está detrás de esa invasión, ¿sabes? ¿Quién produce las armas? ¿Quién genera sus intereses? Al final todo tiene que ver con el dinero. Don dinero. Y que también hoy en día hay muchos tipos de guerras, también hay muchas guerras mediáticas. Ahora, con todo este despertar feminista, hay una guerra declarada de las nuevas generaciones con las estructuras de poder y el machismo, Ujú. ¿sabes? Que Ahí. para mí también es una guerra eso. Ya hay soft power, ¿no? Y strong power, en realidad, también. ¿Qué opinas? Tu visión de experto. Bueno, no es una visión de experto. De experto podría ser del mundo antiguo que estudio yo. Bueno, del pero me experto. interesa mucho esta visión actual, porque vivimos en un mundo real. Y a mí quizás lo que más me preocupa es la capacidad de las personas, del conjunto de las personas, individualmente o colectivamente, de considerarse totalmente pacifistas y que no les gusta la guerra, pero que en un momento determinado, por algún resorte oculto, es capaz de justificar Violencia. violencia, un acto bélico, sea nacionalismo, sea religión, sea lo que sea. ¿no? Pues Es- Eso es muy interesante. Todos estamos Yo creo a que un tiene que ver paso. cuando algo te hace perder privilegios que ya tienes como adquiridos y que consideras que son derechos fundamentales, cuando los comienzas a perder, entonces te sale lo peor, ¿no? O te tocan, yo que sé, la familia, o te tocan algo que quieres. Al final tiene mucho que ver con la empatía, el trabajo. la migración, Exacto. esa vista, Exacto, la inmigración también es una guerra abierta, ¿no? bueno, Que, mueren personas, miles. total. Cada día en el mar y nos da completamente igual. Ahora, el día que te toque algo que afecta a tu día a día, ya veremos cómo reaccionas a eso. Tiene mucho que ver con estar aislados y con la falta de empatía. Sí, sí. ¿Vosotros creéis que realmente el conflicto es inherente al ser humano?
Yo creo que sí. ¿En qué Porque, aspecto? Bueno, porque por cualquier periodo de la historia que mires siempre hay conflicto, es permanente. ¿Crees que es una cosa de especie? Yo creo que sí. Incluso yo creo que los animales también tienen conflicto. Los Somos una chimpancés especie tienen animal. guerras. Sí, y hay violencia. Es otra cosa. Evidentemente somos animales, pero culturalmente somos otra cosa. Complejos, sí. Lo único que ha cambiado es la manera de matarnos. Digamos, la gestión que ahora es más rápida, más lejana, más eficaz, más numerosa. Es que una vez oía, no sé quién era, creo que era una psicóloga, que explicaba que los bebés cuando nacen son incapaces, solo saben sentir amor. No conocen el odio, no conocen emociones negativas y que de repente se les trae a un mundo que está construido, ¿no? Los cimientos tienen que ver con el conflicto, con la individualidad, con lo mío, lo tuyo, pero que los bebés per se cuando nacen solo saben sentir amor y que el mundo tenía mucho que ver nosotros mismos en cómo perpetuábamos ese sistema. Pero también dices que tiene que ver con la especie, entonces eso pienso, ¿se cargaría ese argumento? A mí llámame pesimista o no sé, negativa, pero yo no creo que seamos todo amor. Y de hecho es que creo que no depende solo de nuestras estructuras sociales o culturales, sino que depende de la propia violencia de la vida. En el momento en que tú naces en un mundo y que sabes que vas a morir, eso es muy violento. Es un grandísimo conflicto. Estoy vivo, quiero estar vivo y mi única condición es querer estar vivo constantemente. Pero estoy destinada a llegar a la muerte. Bueno, depende de qué relación tengas con la muerte, ¿no? Si la vives como algo positivo... Puede ser exacto que lo diga yo desde nuestra opción. Es un proceso natural. De herencia cristiana. Claro, hemos sido educados de esa manera. ¿Tú crees que te dedicas a lo que te dedicas porque de alguna forma parecida a la de él, pero desde otro prisma, también te fascina el conflicto? A mí el conflicto me gusta. Desarrollo. Es decir, yo ya de por sí, que sé que hay mucha gente que no le gusta el mundo del zodiaco y los horóscopos, yo soy Aries. Entonces, hay algo... Si te gusta, lo entenderás. Si te gusta, ¿no? Sí, pero si no, también hay como ciertos... Todo el mundo intelectual, el conflicto es creativo. Claro. Es que si no hay conflicto, no hay capacidad de creación. Bueno, es que es un punto de partida para la creación el conflicto, ¿no? Y está en todas partes. Está en una entrevista que se genera un debate, cuando es interesante el debate, cuando hay un conflicto y hay diferentes puntos de vista, ¿no? Claro. Y eso atrapa. Y te ves reflejado en uno, te ves reflejado en otro, o te conflictúan los dos. En una obra de teatro, en un libro, en un poema, en una película. Un conflicto te permite sentirte interpelado como espectador o como persona que está consumiendo ese tipo de cultura. ¿No? Sentir que están contando tu propia historia. Julianne Moore, que es una de mis actrices favoritas, siempre dice que ella es actriz para conseguir, no por ambición, no por hacer proyectos, no por jugar, sino porque a ella le obsesiona el poder generar que una persona que no la conoce de nada vaya a sentarse en una sala de cine y vea en la pantalla un conflicto que no tiene nada que ver con su realidad, con su contexto, con su género, y se siente interpelada como el conflicto es suyo propio, ¿no? Como generar ese canal que habla de muchas otras cosas que no solo lo conozco. Es un canal de comunicación distinto, ¿no? El verme reflejado en algo. Muchas veces te interesa ver antítesis, tesis, conflicto. Entonces, que te ofrezcan una visión plana sin conflicto de una perspectiva de vida, que sea, un punto de vista. A lo mejor como consumidor no genera... Vamos, que te puede aburrir en cierta manera. Te puede decir, ¿dónde está aquí buscas? Estamos acostumbrados, más que acostumbrados, estamos formados, imbuidos de esa historia, ¿no? de que tiene que haber conflicto, desarrollo, un conflicto y finalmente una resolución final. Tal vez estamos viendo conflicto con una predisposición ya peyorativa de antemano. Conflicto al final en mi haber, también está bien buscar de qué estamos hablando cuando hablamos de algo. Mi obsesión de ¿qué estamos diciendo? Es que al final un conflicto es una oposición de fuerzas, ¿no? No necesariamente hay una moralidad detrás de ese conflicto. Quiero decir, tendemos a pensar que el conflicto es malo, vivimos en una sociedad que piensa que el conflicto es malo, de base, y hay muchos ejemplos, como muchos que ya sabemos, en que claramente esa oposición de fuerzas es mala, pero tú antes has dicho una frase muy interesante, que es que el conflicto es creativo. Por tanto, la oposición es creativa, ¿no? Esto se ve de alguna manera, volviendo un poco también a lo histórico, a lo material, a lo arqueológico.
¿Se ve de alguna manera esta posibilidad creadora del conflicto? El conflicto siempre se genera una solución, en un sentido u otro. Bueno, los periodos, por ejemplo, los periodos intermedios egipcios. Bueno, de hecho hay una teoría que se desarrolló mucho a principios del siglo XX, de que las sociedades evolucionan o son estáticas, y vistas la idea de evolución, el punto de vista de que las sociedades y los individuos, el dinamismo se ve como positivo porque evoluciona, va cambiando, va cada vez en principio a mejor. Es la idea de que vamos evolucionando siempre en una línea recta y ascendente, cosa que es falsa, pero bueno, es la idea que sobre todo el siglo XIX, principios del XX, y ahora sabemos que no es así. Bueno, creemos saber que no es así, sino que va haciendo ondulaciones, etc. Y entonces se veía que las sociedades, digamos, que han sido sometidas a una tensión, a una problemática, a un conflicto, son más dinámicas, buscan la manera de salir de ese conflicto, buscan soluciones. En cambio, las sociedades que son felices, que viven en un entorno no problemático, no evolucionan, no cambian. Es el mito del buen salvaje, esas sociedades tribales que viven al medio de la Amazonia, que no tienen ningún problema y que todo está fino, no cambia, son estáticas. Pero en cambio, esa visión, evidentemente, lo que hace es ver que esas sociedades estáticas, con el tiempo, van muriendo. Van degenerando porque no evolucionan, no cambian. En cambio, nosotros, evidentemente nosotros, mundo occidental, europeo, somos dinámicos, cambiamos, nos adaptamos y cambiamos a mejor. Es una visión pretérita, un poco. Pero bueno, durante mucho tiempo se veía así. A mí me parece interesante este punto de vista de si yo trabajo desde el deseo, desde lo que está bien, me quedo donde estoy. O sea, porque si voy a moverme, si voy a perseguir algo, ya hay un conflicto. Porque quiere decir que donde estoy no estoy a gusto. Por lo tanto, a lo mejor es que el concepto de conflicto es muy variopinto. Si pasamos a las personas, si buscas la felicidad, casi es mejor ser ignorante, no saber nada y no te enteras de nada. Sí. Ya está. En cambio, si te preocupas, investigas, proyectas, innovas, te estás buscando problemas y tensión y conflicto. Absolutamente, estoy muy de acuerdo. De hecho, Iñaki, tú decías, a mí me gusta mucho el conflicto. ¿Cómo utilizas tu propio conflicto para crear? Es decir, volviendo a que mi conflicto soy yo mismo, yo intento no apropiarme de discursos o conflictos que no me toca a mí, por ejemplo, contar o explorar. Eso es un tema un poco peliagudo, porque yo sí que pienso que hay ciertos temas, que hay ciertos colectivos que sí que deberían ser... O sea, yo, por ejemplo, pienso que no me toca a mí ponerme a indagar en un conflicto sobre gente racializada, porque yo he vivido desde un privilegio que la forma en la que yo puedo explorar ese conflicto, por mucho que se haga desde un sitio de empatía e investigación con toda la humildad y el amor del mundo, no sé si me toca a mí ocupar ese espacio. Es como tiene mucho que ver con la apropiación cultural, ¿sabes? Como estoy en un momento de mi vida en el que intento ser muy respetuoso y creo que hay ciertas narrativas que les pertenecen a... ¿Crees que este respeto a un colectivo en concreto responde a una especie de conciencia? Esto también va para ti mucho. Este respeto que se está dando ahora también como movimiento social, ¿crees que responde a una especie de culpa histórica? Puede ser. Yo creo que hay un despertar en el que te das cuenta de las opresiones que tú has vivido y de las que has ejercido. Entonces, bueno, no sé si las has ejercido tú, pero eres parte de lo que las has ejercido. Sino tú como colectivo, como representación. Todos hemos sido criados en el abuso, todos hemos sido microabusadores y hemos sufrido muchos tipos de abusos. Pero ya en lo más simple, en ir a comprarte unas zapatillas a una tienda y no miramos ni la etiqueta de dónde se han hecho y de qué forma. Y a lo mejor estamos... contribuyendo perpetuando un sistema de explotación infantil. Probablemente. ¿Sabes? Como y a lo que iba, que me he ido un poco por los ferros de Úbeda, en mi caso, intento hablar de las cosas que conozco. ¿Sabes? Y a partir de ahí se puede ficcionar y hay un universo infinito que te permite ficcionar muchas cosas. Pero creo que solo podemos hablar de las cosas que conocemos. O yo al menos a día de hoy no me siento con las herramientas suficientes para contar cosas que siento que escapan un poco de mi... Pues quizá de repente lo hace Spielberg y Scorsese y pienso, pues genial. Pero para mí intento crear desde un lugar como de purga. ¿Sabes? De un canal para... Todas las cosas que yo he creado y estoy creando salen desde un sitio de una necesidad para canalizar algo.
Para mí el conflicto pues, es un motor de creación y un motor de sanación. Desde este punto que tú dices, sí que es verdad que a veces en la cultura que se está dando hoy en día, sobre todo en nuestro palo, digamos, en nuestra ocupación, pero pasa, está a la orden del día, presuponemos mucho que todo puede ser cordial, todo puede ser, ¿no? Todos podemos ser súper comprensivos con todos, que siempre hay un punto de unión al que podemos encontrarnos. Que la violencia está mal vista. Que la violencia está mal vista, resumiendo. Sí, señor, gracias. Que la violencia está mal vista, Bueno, que no somos violentos. Eso es verdad. Pero es verdad, ¿somos violentos o no somos violentos los seres humanos? Hay muchos tipos de violencia. Entonces, al menos yo prefiero la violencia que va de cara y ya entiendo, por agresiva que sea, entiendo de dónde viene, que la que se maquilla de otra cosa y es violencia. ¿Y cómo son nuestras sociedades hoy en día? ¿Cómo gestionamos, creéis, como sociedades la violencia? En nuestro propio interés, creo yo. Sí. Vemos violento cosas que evidentemente lo son y otras que también lo son, pero no creemos que sean violentas. Es que va en función de nuestro prisma, de nuestros propios intereses, de lo que decías. Si me afecta o no me afecta. ¿Y no creéis que de alguna forma estamos renegando un poco de situaciones que generen de alguna manera una canalización de la violencia? ¿Cómo creéis que podríamos canalizar la violencia? Como a nivel, hay violencia individual, es decir, yo tengo que lidiar con mi violencia de mi persona, Candela Antón, pero como sociedades construimos violencias comunes. Mira, de entrada, creo que el teatro o la terapia son como entornos bastante seguros, no siempre, pero pueden ser entornos muy seguros en los que gestionar tipos de violencia desde un imaginario que no afecte a terceros. ¿Sabes? Que no a eso me refiero, que no la gestión de tu propia violencia con el mundo o la que el mundo ejerce sobre ti afecta a terceros, ¿no? Creo que también tiene que haber como una responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Y de repente, pues esto, pues la terapia, el teatro, creo que son disciplinas y mundos que permiten constelar, revisitar, reconstruir y sanar muchos tipos de patrones que tienen que ver con la violencia. Al menos en mi caso, fue un poco ese el proceso. ¿Y qué opinas tú? Desde la perspectiva actual, yo veo a veces que hay un exceso de violencia en muchos medios, la televisión, por ejemplo, y que a veces sin ningún filtro, ¿eh? A veces hay algunas televisiones que aplican más filtros que otros, pero hay algunos que dices, madre mía, pero ni siquiera lo pixelan. Pero sobre todo, ahora que tengo hijos preadolescentes y ves que juegan a juegos que son violentos. Pero me pregunto si eso los hace más violentos. Es una cuestión que no tengo clara, pero yo creo que no. O sea, que es una manera de exorcizar un poco la violencia. Pero de también que la normalizas, ¿no? También la normalizas. Pero bueno, no estamos diciendo que somos violentos. Por lo tanto, está bien normalizar la violencia. Ya. Creo que no normalizarla es lo que nos lleva a petar, ¿no? También. Evidentemente, cuando sale algún asesino en sí, resulta que dice, mira, es que jugaba, yo que sé, al que tal. juego. Y tú no. Pero es que Al Grand hay Theft Auto. billones de personas que juegan ese juego. Yo también he jugado al Grand Theft Auto. Y no se han convertido en asesinos en serie. Y yo creo que la diferencia es muy clara, todo el mundo lo tiene bastante claro. Yo creo que es una manera de canalizar esa violencia desde la sociedad actual. Una pregunta como para ti de experto. ¿Tú crees, habiendo dedicado tiempo a estudiar las guerras pretéritas, dirías que se puede aprender algo? ¿Hay alguna moraleja? ¿Hay algo en tu opinión? Bueno, sí, que se aprende que no ha cambiado nada, que seguimos igual, que bueno... las guerras se hacen para ganar algo que tiene el otro. Sea territorio, sea gente, sea recursos, no ha cambiado nada. En ese sentido, bueno, para entender los conflictos del pasado y no idealizar ese pasado, porque realmente... También me gusta mucho, por ejemplo, las guerras contemporáneas. Me dedico a historia antigua, bueno, a arqueología de esos, protohistórica. Pero el mundo contemporáneo me apasiona, toda la historia del siglo XX y lo que llamamos el XXI. Y realmente el siglo XX, que fue un siglo extremadamente violento, pues, bueno, cuando lo lees y vas al detalle de todo, también lo que nos han explicado de las guerras del siglo XX no es todo lo que
no toda la verdad, ¿no? Ves que hay cosas que también están muy dirigidos. Bueno, la guerra siempre la cuenta el que gana, ¿no? Sí, sí, en cierta manera sí. Y la arqueología, en cierta manera, resuelve un poco esa cuestión, ¿no? Porque encuentras restos que no dependen de alguien que ha escrito algo, que la guerra la escribe el que la gana, sino restos que a veces te permiten ver alguna visión diferente. La historia la escribe el que vence hasta que llegan los arqueólogos. Y ahí a veces. las cosas son susceptibles de cambiar, Total, ¿no? total. La historia la escribe el que vence hasta que los que pierden o la tienen estudian, interés ¿no? pueden estudiar o pueden Como mínimo reescribir. matizarlo. ¿eh? Matizar. No es todo tal y como Matizar queda conflicto. escrito. Eso, pues eso es También podría ser interesante. la conclusión de quien busca encuentra. Que es una dicha Quien como busca muy encuentra. mundana, pero quien busca Pero encuentra. es verdad, es verdad. Es Pues verdad, me solo gusta como encuentras lo final. que buscas. Ya también. Exacto, eso sí. ¿Queréis que pasemos entonces pues ya a las preguntas pop? ¿Con qué personaje histórico te casarías? Creo que me casaría hasta con Beyoncé. ¿Sabes qué te quiero decir? Como Beyoncé la van a Dale, estudiar es los libros de personaje historia. histórico. Es personaje histórico. Sí, pero a ver, si no te quita, también te diría Lorca. Tener ahí Beyoncé Sí. Lorca es un buen Bueno, binomio. Lorca creo que creaba desde un sitio también mucha relación con el conflicto, que era un señor muy avanzado para su época. Absolutamente. Y ahí está. Bien, ¿con qué personaje histórico te casarías tú? Quizás con Cleopatra, que la última faraona. ¿eh? Ese, muy Porque listo. aparte de que dijeran que era muy guapa, etcétera, también parece que intelectualmente era fuera de serie. Brillante, parece ser. Mm. Bien, sigamos con las preguntas pop. ¿Qué personaje histórico te gustaría ser? Ahora, pues yo Di qué que sé. tú. Debería decir Beyoncé, porque Beyoncé tiene que vivir mejor que yo seguro. Porque si dejamos para antes Lorca y ahora Beyoncé. y Bueno, nos tenemos a las dos. alguien que de repente con lo que hace sea una herramienta de transformación social y sea feliz haciéndolo. Eso que me parece como algo muy guay. ¿Sabes? Y creo que a la gente que hace cultura, ya sea música, sea poesía, sea arte, sea cine, y que es una herramienta transformadora socialmente y vive bien haciendo lo que hace y es feliz haciéndolo, me parece pues que me encantaría ser ellos, la verdad. Fair enough. Bien. ¿Qué personaje histórico te gustaría ser? Yo voy un poco igual que él, ¿eh? Así, alguna persona que haya aportado alguna cosa muy positiva a la humanidad y que sobre todo no haya muerto violentamente. Si pudierais ver un momento pasado a través de una cerradura, ¿cuál sería? Yo, más que un momento, me gustaría tener la capacidad de poder ver a los íberos en su vida Claro. cotidiana durante un ratito, 5 Te minutitos. agilizaría mucho el trabajo, Sí, ¿no? realmente todo lo que planteamos era así. Sí. Las casas tenían 2, 3 plantas, las murallas eran así, ¿sabes? Y cuestiones más Mira, mundanas. tenía razón, ¿no? Sí. Esto, ¿O los no? arqueólogos es... ¡Oh, no! Algo que siempre me interesa mucho y a nivel de misterio creo que es bastante guay. Todo el tema del Club Bilderberg me interesa bastante. ¿Sabes? Este club de las élites que dicen que controlan el mundo. Me interesaría ver eso desde dentro, como por una cámara oculta y crear algo en base a eso. ¿Qué espectáculo crearías para purgar la violencia colectiva? ¿Crear o utilizar? ¿Qué te parecería? Hay que dejar de culparnos, en cierto modo, cuando somos hormiguitas, como culpabilizarse de hago esto mal. Yo también propongo el ejercicio de vamos a señalar culpables y a entender por qué esto ocurre. Entonces, a mí creo que eso es una buena purga sin caer constantemente en la culpa, porque creo que es parte de los intereses de los poderes fácticos, ¿no? Un poco de quema de brujas, pero en vertical, Sí. ¿no? ¿Cómo crees que tu trabajo puede ayudarnos a repensar nuestro futuro? Yo creo que poco, sinceramente. Sí. Oye, Jaume, por No, Dios. No, porque yo creo que repensar nuestro futuro más bien de analizar nosotros mismos cómo contemplamos nuestro presente, ¿no? O sea, de cómo consideramos a nuestro prójimo, sea del color que sea, sexo, orientación, lo que sea, no sé. No creo que tengamos que mirar al pasado para plantearnos cómo tiene que ser nuestro futuro. Ya sabemos que el pasado nos da ejemplos Detalle. y el presente también, pero lo importante es cambiar Lo de ahora. lo de ahora. Y tendríamos que cambiar sí o sí, porque ya no cuestiones de este tipo racial, de sexo, etcétera, sino ahora, a ver, el crecimiento sostenido y hasta el infinito es imposible. La gente tiene que aprender a no consumir como consumimos ahora. Tenemos que cambiar de paradigma. Y con ese cambio espero que vayan muchos otros. Pero eso va a costar mucho porque la gente, ni las sociedades ni los países, veo Estamos que muy arraigados. vaya por esa vía. Pero habrá que cambiar.
¿Qué personaje histórico le darías un abrazo en plan, tío, lo necesitas? A todos aquellos que se partieron la cara para que nosotros a día de hoy tuviéramos los derechos que tenemos. Exacto. Por ejemplo, Toma. a todas las mujeres que Está salieron muy bien pensado, a ¿eh? pelearse a las calles para tener derecho a voto, a toda la gente trans, la gente gay, las lesbianas que se pegaron a pedradas delante del Stonewall y a raíz de ahí surgió el orgullo gay como celebración y reivindicación, a toda la gente que se pegó para que los que estamos hoy aquí tuviéramos derechos. Ole, Ya está. pues yo con esto doy las gracias a nuestros invitados. Gracias, Jaume. Gracias a vosotros. Iñaki, por prestaros a esta pequeña disección. Y muchas gracias a Casa Costa. Y muchas gracias a National y a Palar, como siempre. Y a 18 antes todo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.